Y no sé si intentar admitirme. Yo no puedo admitir entonces. Vale, te voy a hacer moderador a ti. Vale, disculpar este problema técnico, pero como estamos en varios ordenadores, nos hemos dado cuenta que no tenemos capacidad para grabar la sesión y vamos a empezar de nuevo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Creo que sí. Bueno, muchas gracias a Alberto por tu presentación. Saludos a todos los que y las que me escucháis. Soy jurista, desde hace tiempo que me dedico al derecho ambiental y en el tema de naturaleza o el tema de medio ambiente, pues querámoslo o no, el derecho está en muchos sitios. De hecho, el derecho ahora ya no es una rama, el derecho ambiental no es una rama simple, porque ya hay especialización en los temas de aguas, en los temas de cambio climático, en los temas de biodiversidad, que es el que vamos a abordar. Hay ya verdaderos especialistas en cada uno de estos sectores. Y decía que vamos a abordar uno de los temas estrella en la Unión Europea en los últimos tiempos, que es el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que se aprobó in extremis. Luego contaré que una historia rocambolesca de cómo se aprobó este reglamento, pero quizás la normativa más exigente y atrevida que la política ambiental de la Unión Europea ha desarrollado en los últimos tiempos. Y tengo que decir, para los que sois de fuera, venís de fuera de Europa, que, y lo digo no con orgullo, simplemente que tengo que decir que Europa tiene en este momento en el panorama mundial la normativa quizá más exigente del planeta. Esto no significa que se cumpla toda. Y adelanto que en el tema de biodiversidad hay grandes fallos, ¿no?, en la aplicación de la normativa, porque estamos en un continente europeo muy antropizado y, por tanto, proteger lo más rico de su biodiversidad, los espacios naturales, las especies vinculadas a los ecosistemas, no es nada fácil. Y esta es una asignatura pendiente. Pero a la vez tengo que deciros que estamos quizá con la normativa más avanzada. Adelanto que esta normativa, los pioneros de la normativa de protección de la naturaleza fue Estados Unidos. Ahora, ¿dónde está Estados Unidos, no? Quizá no protegiendo su medio ambiente, sino de otra manera, pero los parques nacionales, Yellowstone, Yosemite, fueron los primeros pasos, no solo en la protección de biodiversidad, sino propiamente en los inicios del derecho ambiental. Pero abordo ya el sumario que yo os presento para mi intervención, que voy a dedicar como unos 40 minutos a la exposición y dejaremos al final para preguntas, comentarios, críticas que queráis hacer, si os parece, pero vamos a abordar estos 5 partes. Tengo que hablar del reglamento, lógicamente, pero quiero que sepáis que la restauración ambiental no es novedosa, existe ya desde hace muchos años, desde el siglo pasado. Y quiero precisar, desde el punto de vista jurídico, qué sentido tiene la restauración. Por eso hablaremos primero de unos pequeños presupuestos conceptuales, donde también me atrevo a señalar algunos presupuestos conceptuales técnicos, pero en los que yo no soy experto, diferente entre restauración, rewilding, renaturalización. Ahí hay cierta... Ahí no voy a meter, pero por lo menos hay que saber que existe esa discusión. Veremos cómo fue el derecho internacional el que lideró el comienzo, la necesidad de promover la restauración de la naturaleza en diferentes convenios internacionales. Bajaremos al escalón de la Unión Europea, donde estamos nosotros aquí en España y los 27 países que conforman la Unión Europea, cuáles son las bases, y quizá los biólogos habéis oído hablar de Directiva Hábitat o la Directiva de Aves. Son normativa, aunque sea jurídica, pero es ya, al menos en el mundo especializado, son conocidas estas directivas. Bajaremos al campo del derecho español, estamos en España, y aunque el derecho español es transposición de la normativa europea, veremos qué concreciones hay sobre el tema de la restauración, muy vinculado, adelanto ya, con la conectividad ecológica y con la estrategia verde, ¿no?, de la estrategia de conectividad que el Estado español y la Unión Europea promovieron, para acabar centrándonos en el reglamento de restauración de la naturaleza. Además, he tenido suerte de estar hace 2 semanas en un congreso que hubo en Santiago de ordenación del territorio con la directora general de Biodiversidad del Estado,
y tengo las últimas noticias, pero vamos, no es que sean espectaculares, pero bueno, cómo se está desarrollando o aplicando este reglamento en España. Pues vamos a los presupuestos conceptuales, donde siempre conviene hablar de los grandes fines, objetivos que tiene, en este caso, el derecho ambiental, y indudablemente todo el mundo sabe la sostenibilidad, tan importante pero tan criticada, porque si todo es sostenible, nada es sostenible. No sirve que nos digas, soy sostenible. A ver, demuéstramelo, evidencias. ¿Está certificada tu empresa? Y ahí está el problema del greenwashing, ¿no? Entonces, pero sostenibilidad es uno de los grandes principios. Pero en el derecho ambiental, ya me he referido, el origen del derecho ambiental está en el conservacionismo en los Estados Unidos, los parques nacionales. Eso fue el primer paso en el derecho ambiental y estamos hablando de finales, último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos. La conservación de la naturaleza. Conservación que, como su nombre indica, es conservamos lo que está en buen estado, ¿verdad? Eso es lo que conservamos, no vamos a conservar lo que está en mal estado. Lo que está en mal estado habrá que recuperarlo, restaurarlo, por tanto. Y ahí aparece entre los objetivos de la política de biodiversidad la protección, pero también la mejora de la calidad de, en este caso, aquí hay paisajistas, la calidad del paisaje se puede mejorar sin duda y para eso están los ingenieros del paisaje, para mejorar la calidad paisajística. Y hay un concepto intrínseco a la protección de la naturaleza que es la recuperación o restauración. Cuando ha habido daños, cuando ha habido degradación. Por lo tanto, ya adelanto que la restauración está muy relacionada cuando ha habido degradación. Y la degradación, ¿cómo es motivada? Pues indudablemente hay daños de la naturaleza, pero estamos hablando sobre todo de los daños antrópicos, los daños que el ser humano ha ocasionado. Porque digo, un terremoto, un tsunami, son daños de la naturaleza, pero son inevitables, incluso imprevisibles. Pero los que sí podemos abordar y debemos abordar son los daños cometidos por los seres humanos. Y no solo abordarlos, evitarlos, prevenirlos. Bien, con lo cual entramos en los principios del derecho ambiental y ahí aparece el principio de prevención, que es fundamental, prevenir los daños, precaución cuando hay incertidumbre de los daños que se ocasionan, corrección en la fuente y el que estaría más vinculado con nuestro tema de la restauración es quien contamina paga, en el sentido de que si ha habido un daño o ha habido una afectación antrópica a nuestra naturaleza, tiene que haber una compensación, una restauración y veremos que hay muchas formas de hacerlo. Y el principio que cito finalmente, el más moderno, el que está más de moda en este momento, pero más difícil de cumplir, principio de no regresión. Si hemos llegado hasta este punto en la protección de la naturaleza, por lo menos que no retrocedamos. Claro, esto es un reto muy importante porque desgraciadamente, al menos en Europa, estamos en situaciones de regresión. Todo esto lleva también a una consecuencia y es que en el mundo del derecho, y esto es perfectamente comprensible por vosotros como ciudadanos, hay responsabilidades. Cuando hay daños, hay responsabilidades. Incluso en el derecho incluso puede uno ser condenado no porque haya cometido un daño, porque esté a punto de cometer un daño. Cuando se detiene al presunto a que quiere incendiar un monte y la policía lo detiene o los paisanos antes de que lo queme, esa también hay una responsabilidad por estar en riesgo de cometer un daño. Pero cuando hay un daño hay que detectar, por supuesto, quién es el autor, lo cual no es fácil a veces detectar un daño en la naturaleza. Imaginaos los mares, la contaminación es concurrencia de muchas causas, es muy difícil y en el derecho para reconocer la responsabilidad tiene que haber comprender la causalidad, quién ha cometido ese daño. Y a veces es muy difícil de descubrir el causante del daño o los causantes del daño. Pero en todo caso, cuando se descubre quién es el autor, esa significa una responsabilidad y parte de esa responsabilidad, consecuencia de responsabilidad es reposición en el estado anterior. Restaurar usted, empresa que ha hecho un vertido, que ha contaminado un lago, ahora tenemos en Galicia el embalse de Las Conchas, prácticamente con anoxia, ¿no? con una contaminación muy potente por vertidos de granjas, pues eso hay que restaurar la calidad del agua, el caudal ecológico y eso, una consecuencia, habrá unas sanciones para quien hayan hecho vertidos ilegales, pero habrá que procurar la restauración del lago, del embalse a su situación anterior.
Esto es clave. Y aquí hablamos ya de restauración. Hay, sin duda, daños, pongo aquí, que son catastróficos, que son inevitables. Por ejemplo, un daño de aguas subterráneas, las aguas que son tan valiosas, ¿no?, que están ahí, si se contaminan, y esto ocurre en las zonas cercanas a la costa, si esas aguas subterráneas reciben la intrusión marina, salina, es muy difícil recuperarlas. Y por eso hay que tener mucha prevención ante esos posibles daños catastróficos. Bueno, a partir de ahí he recogido temas que no son de mi competencia, pero ahí recojo el pantallazo de la Society of Ecological Restoration, que es la entidad que reúne a todos los expertos que trabajan en el tema de restauración, no solo biólogos, sobre todo biólogos. Aquí en Galicia tenemos la representante de la SER, que no es aparte es una radio, pero aquí sobre todo es esta entidad muy potente que organiza congresos continuamente. Yo estoy suscrito a su página web, a sus avisos, y es muy importante. Y ahí hay una relación de medidas de restauración desde la reducción de los impactos, promover la gestión de los ecosistemas, hasta propiamente la recuperación, ¿no? Y luego hay un concepto, no me quiero meter, compré este libro que me gustó muchísimo, Rewilding, que es, como sabéis, en el tema de restauración es lo más radical de la restauración, ¿eh? No siempre se puede hacer. Yo creo que en Europa, aunque hay ejemplos, ¿no?, en Reino Unido, no en la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, hay ejemplos de rewilding, podríamos decir la renaturalización, incluso tenéis aquí la guía LOICN sobre rewilding, pero en este esquemita, esta presentación supongo que estará disponible, ¿no?, para los que me oís, viene un poco la distinción propiamente de lo que es la restauración y lo que es el rewilding. Pero es un tema complicado porque para hacer rewilding hace falta restauración, pero es un tema, no me quiero meter. Simplemente indico que es en el contexto ahora de la restauración se habla mucho de esto, pero no es lo mismo la restauración ecológica que el rewilding, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar estos temas. Pero volvamos al derecho. Y en el derecho, la primera reacción un poco de promover las medidas de restauración vienen de los convenios internacionales. En el mundo de la biodiversidad, pues hay que reconocer que aunque el mundo internacional es muy amplio y los convenios internacionales son muy débiles en cuanto a su cumplimiento, si un país lo incumple, no vamos a enviar los cascos verdes, que no existen, hay cascos azules en la ONU, pero no hay policía que exija a un país que cumpla los convenios, pero indudablemente son unas normas necesarias ante problemas que son globales. Y cito en primer lugar quizá el primer convenio internacional donde aparece la referencia a la restauración, es el convenio Ramsar, que a los biólogos sonará porque es la protección de los grandes lagos o espacios humedales, tanto interiores como costeros. Este es el primer, y cito ahí en cada caso el artículo donde se recoge la referencia a la restauración, en este caso del convenio Ramsar. Aquí los que estéis en Galicia, pues tenemos el Valdoviño, ¿no?, o la zona intermareal Grove-La Toxa, son zonas acogidas a este convenio, entre otros lugares, y ahí se establece que ante la retirada de uno de estos espacios del convenio Ramsar habrá que promover lo que se llama compensación-restauración, lo cual no es nada fácil, por cierto. O tenéis a la derecha otro convenio muy importante, el que rige en este momento el derecho del mar, que es el convenio Montego Bay, año 82, que entró en vigor en el 94, y que hay un apartado de conservación de los recursos vivos, el deber de los estados ribereños de preservar, conservar y, en su caso, restablecer los recursos. Esa es la referencia a la restauración. Incluso no he incluido en esta relación el último grito de protección, el Tratado de lo Global de los Océanos. Se acaba de aprobar el año pasado. Es lo que protege la biodiversidad más allá de las zonas de soberanía de los estados. También se reconoce este principio. No está aquí contemplado, pero también estaría incluido aquí. Pero quizá para los biólogos o los que trabajen en biodiversidad, sin duda es conocido el convenio clave, el convenio marco de diversidad biológica, aprobado en el convenio de Río de Janeiro en 1992. Esa fecha es vital para las políticas ambientales mundiales. Hubo el convenio de Estocolmo en el año 72, pero sin duda, para la diversidad biológica, este es el punto de partida fundamental para promover
todo lo que han sido las normas internacionales sobre biodiversidad. Y en este convenio, como se ve, se dice que cada parte, en la medida de lo posible, ya veis que no es muy taxativo, en la medida de lo posible y según proceda, a rehabilitar, restaurar los ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas. Porque, ojo, biodiversidad que afecta a espacios y especies, fundamentalmente. Pues aquí veis, pero de una forma muy débil, en la medida de lo posible, según proceda. Entonces, es muy débil, ¿no? Pero este convenio ha tenido protocolos. Quizá el convenio, no cito aquí el protocolo de Cartagena, que es el protocolo de bioseguridad, pero aquí sí cito un protocolo que igual conocéis, el protocolo de Nagoya, donde se recogen los objetivos Aichi, que son los objetivos del plan estratégico. Las metas Aichi, sin duda, seguramente conoceréis. Son metas que se establecieron en el 2010 en aplicación de este convenio de biodiversidad, y ahí se habla ya de la restauración y metas específicas de restauración. Metas que luego pasan a los ODS, que no conocen los ODS. Bueno, espero que sí. Los 17 ODS, y aquí cito solo el de vida submarina, porque yo me dedico sobre todo al tema marino, entre otras metas del ODS 14, proteger y restaurar los ecosistemas. Por cierto, tuvimos hace poco un seminario sobre restauración y decían los expertos, la restauración de los ecosistemas marinos muy compleja. Ya la terrestre es compleja y muy cara, por cierto, pero ya la marina, la pera. La pera es una expresión que hay que decir muy difícil, complicado. Y luego estamos en la década, fijaros, Naciones Unidas, promovido por UNESCO y el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, estamos nada más y nada menos que en la década de restauración de los ecosistemas. Qué bonito, ¿verdad? Fiesta. Pero esto se ha declarado porque nuestros ecosistemas están en situaciones muy lamentables. Luego nos referiremos a Europa, pero esto se puede aplicar al mundo mundial. Y hay luego los convenios de diversidad biológica tienen reunión de las partes. Quizá hace poco acabamos de la semana pasada la reunión de las partes del cambio climático, la COP30, que tuvo lugar en Belén de Brasil. Pero también el convenio de diversidad biológica tiene sus COP, sus Conference of the Parties. Y entonces, en la 15, en la conferencia que tuvo lugar en Montreal, se estableció nada más y nada menos que los objetivos, ahí veis, restaurar el 30% de los ecosistemas degradados, tanto terrestres, marinos, costeros. Esto es una barbaridad. Bueno, encantados, ¿no?, los que nos dedicamos a esto. Pero esto es súper ambicioso a nivel mundial, teniendo en cuenta que los países desarrollados pueden hacer cosas, pero los países en desarrollo pueden abordar esta tarea. Y eso lo deben de hacer con la ayuda de los países desarrollados, lógicamente, ¿no? Bien, pasamos a la Unión Europea. El tiempo vuela y, como veis, me enrollo demasiado, ¿no? Entonces, Alberto, si ves que porque queremos llegar al reglamento de restauración de la naturaleza. Pero entramos ya a la Unión Europea. Estamos en la Unión Europea, os decía, el entorno regional del planeta que tiene la normativa más avanzada. ¿Significa que logremos los objetivos más potentes? No. Y justamente dentro de las políticas ambientales de la Unión Europea, la biodiversidad es la más débil. No porque no tenga normativa exigente, sino porque los resultados son muy pobres. Y por eso ha llevado a que la Unión Europea haya decidido promover el reglamento de restauración. Pero vayamos por partes. Aquí tenéis el marco normativo de la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Y como sabéis, hay dos directivas fundamentales. La directiva Hábitats, que es del año 92, justamente cuando se firmaba el Tratado de Río de Janeiro en el 92, se aprobaba la gran directiva Hábitat. Pero esta directiva tiene un precedente muy importante en Europa. Antes de abordar los espacios naturales, se abordó las aves. Tenemos muchos ornitólogos. Reino Unido es el que tiene 1 millón de birdwatching, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ya no está Reino Unido en la Unión Europea, pero hay mucha preocupación por las aves. Y la directiva de aves que veis ahí es una directiva que se aprobó en el 79. Ahora hay una versión más moderna, ¿no?, de esta directiva. Pero tenemos directiva Hábitats, directiva aves, con una exigencia muy importante, y en estas directivas, por supuesto, que hay una referencia a la restauración. Ahí veis, por ejemplo, en el año 70, ya en el año 79 se hablaba de reconocimiento sobre preservación y mantenimiento y restauración de la diversidad.
y la superficie del hábitat. Ahí se reconocía que para restaurar las especies hay que restaurar los hábitats. Esto es fundamental, ¿eh? La directiva de aves llevó a que no podía funcionar bien si no se conllevaba la defensa, la promoción de la directiva de hábitats. Son las formas EPA. Y la obligación de, que pongo aquí, esto es expresión mía, no es del artículo, obligación largamente olvidada para los Estados miembros de la Comisión de adoptar medidas para proteger a las especies. Creación de zonas de protección, restablecimiento de biotopos destruidos, desarrollo de nuevos biotopos. Esta es la restauración. Pero ahí pongo, largamente olvidada y muy difícil de aplicar. Llegó la directiva Hábitat, que esta es la directiva más potente y es muy potente realmente. Y aquí está en la designación de las zonas de especial conservación, las ZEC, que ya existen en toda la red Natura 2000, que es como se expresa la red en toda Europa, que debe de respetar la conectividad también para proteger las aves migratorias, etcétera. Es la directiva que ahora regula la protección de la biodiversidad, que debe de garantizar claramente la restauración o el mantenimiento de los hábitats naturales y las especies de interés comunitario. Pero, desgraciadamente, de forma ambiciosa, la restauración no solo se limita a las zonas de especial conservación, se extiende más allá, porque los que trabajéis en zonas de conservación sabéis que no basta conservar lo más de interés ecológico, luego está el buffer, el entorno. Si no protegemos eso, ponemos en peligro las zonas de especial protección. Y entonces también esta directiva va más allá en el interés. Y ahí se concreta, en la otra pantalla, veis, se concreta medidas de gestión, de evitar alteraciones y deterioro, de evaluar los planes y proyectos que le afectan, de promover la coherencia. Y para eso necesitamos medidas de restauración. También esto existe en el mundo de las aguas. En la Unión Europea tiene la Directiva Marco del Agua, que es del año 2000, con directivas subsiguientes. La última directiva hija de esta directiva Marco es la Directiva de Aguas Residuales, que se acaba de aprobar en la Unión Europea, súper exigente, aguas residuales. Pero yendo a esta Directiva Marco, exige a los estados en materia de aguas que restauren todas las masas de agua superficial. También hay una directiva de aguas subterráneas. Pero fijaros, obligación. Y esto es un tema muy difícil, sobre todo en los entornos urbanos, rías, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Las zonas vinculadas por grandes ciudades gallegas, podéis imaginar que esa restauración es muy complicada, que hemos recibido sanciones de la Unión Europea, condenas del Tribunal de Luxemburgo, porque la calidad de nuestras aguas no es suficiente, no llega a los parámetros que establece la directiva y la restauración no llega. Entonces, bien, luego cito ahí otra directiva fundamental, que es la Directiva de Responsabilidad Ambiental. Es posterior, 2004, y esta directiva es la que afecta a las empresas que deben de cumplir con unos parámetros y que deben de contratar unos seguros cuando pueden ocasionar daños, y ahí, lógicamente, en empresas o actividades especialmente contaminantes, tienen que protegerse por si cometen daños y de esa manera reparar y compensar los daños. Eso no se puede hacer si no hay un seguro. Entenderéis perfectamente vosotros que llevéis vuestro coche que no podéis ir sin un seguro de responsabilidad. El coche tiene un seguro de responsabilidad por si hay un daño a terceros o incluso propio que el seguro cubra. Es un seguro, por tanto, obligatorio, no es voluntario. Pues esta directiva establece para las empresas, no todas, las especialmente contaminantes, tener que contratar un seguro, y justamente para esto, que si cometen un daño, poder cubrir las medidas compensatorias con esos recursos. También en el mundo marino, aquí cito una directiva más reciente, la del medio marino, que su instrumento son las estrategias marinas. Y entonces aquí también es una forma un poco abierta. Estrategias para proteger y preservar el medio marino y evitar, cuando sea factible, restablecer los ecosistemas. Lo dice cuando sea factible porque es consciente esta directiva de que es muy complicado. Hay que hacerlo, como veremos, pero es muy complicado, más complicado que en zona terrestre, la restauración de los ecosistemas marinos. Bien, conclusión. Aquí pongo una conclusión. Todas estas normativas, antes del reglamento que luego veremos, la restauración como obligación existe ya en esta normativa que hemos visto, pero solo derivada de un daño, sin objetivos de restauración concretos, que traerá el reglamento que vamos a ver,
sea, aparece, por supuesto que aparece, pero podéis imaginar con mucha mayor debilidad de lo que quisiéramos. Bien, ¿cuándo se dio en la propia Unión Europea una reorientación en la línea de la restauración? Se dio con el Pacto Verde. Ese dibujito que ahí no veréis las letras es el Pacto Verde, que es la política de la Unión Europea a partir de 2019 que promovió la actual presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pero en su legislatura anterior. Ahora estamos en una nueva legislatura, por decir una nueva legislatura donde hay ciertos retrocesos en la política ambiental, pero no me puedo meter en eso, si luego queréis hablamos de eso. Pero hay que reconocer que en el 2019 se aprobó el Pacto Verde, que es la política ambiental más ambiciosa que ha tenido la Unión Europea desde sus comienzos. Y entre otros objetivos, aparte de la descarbonización, que es la medida fundamental, ¿no?, la lucha contra el cambio climático, está ahí, la que está señalada en rojo, preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Este es uno de los objetivos del Pacto Verde. Que a la derecha veis los estudios que nos dicen, eso es un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Unión Europea, hay una agencia a semejanza de la EPA norteamericana que recaba estudios para saber el estado del medio ambiente de cada lugar, y ahí veis, no se ve, pero un esquemita veréis en rojo que domina el rojo frente al verde, y eso significa los indicadores del estado de la biodiversidad en Europa. Y esto lleva a decir en este informe de 2021 que el estado de la naturaleza de la Unión Europea deja mucho que desear, y por tanto está en peligro. La biodiversidad, no me meto en aguas, en aire, en mitigación climática, en la biodiversidad deja mucho que desear. Y eso llevó a que la propia Comisión promovió, primero, el 8º programa de medio ambiente del 2022. La Unión Europea tiene un programa de acción en materia ambiental. El Pacto Verde es lo general, pero en materia, la Comisión se propone cada cierto tiempo un programa de acción ambiental. Y este es el que tenemos por delante, que uno cuyos sus objetivos es preservar, proteger y restaurar la biodiversidad y mejorar el capital natural, que es como se expresa también en estos documentos y técnicamente la biodiversidad. Y a la derecha está la gran estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, fruto del Pacto Verde. En el 2023, fijaros que es antes de ayer, se aprueba la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea. Y, lógicamente, entre los objetivos, esos que veis en circulitos, no sé si lo veis, uno de los más importantes son los objetivos de restauración de la naturaleza. Bien, y esto está preparando el terreno para que poco después, propuesta en el 2022, Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Apoyado, veis que está la SER, no la radio, la Society for Ecological Restoration, que estuvo animando en la Comisión Europea, venga adelante, incluso dando ideas, etcétera, ¿no? Y hasta que se aprobó el reglamento, como veis, es de junio de 2024, el reglamento al que nos vamos a referir, reglamento llamado UE, que es Unión Europea, 2024-1991. No es el año, es el número. El año es 2024. Os comento que la aprobación fue rocambolesca, porque realmente dependía, en la Unión Europea hay instituciones, está el Consejo de Ministros, el ministro de Medio Ambiente, luego está la Comisión, que es la que propone las medidas, propuso este reglamento, y luego está el Parlamento, que tiene que aprobarlo, es donde todos los ciudadanos europeos tenemos nuestros representantes, ¿no? Pero tenía que aprobar el Consejo de Ministros. Faltaba un voto para la minoría, para la mayoría, para aprobar el reglamento. Había países en contra. Y Austria, que el gobierno estaba en contra de aprobar este reglamento, su ministra de Medio Ambiente, que tenía puesto en el Consejo de Ministros, en contra del parecer del resto del gobierno, aprobó a favor. Y gracias al voto de Austria se aprobó el reglamento. Si la ministra llega a asumir, yo creo que dimitió un poco después, porque podéis imaginar que eso el gobierno, pero ¿cómo has roto la disciplina? Y eso el gobierno austriaco lo ha recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo, pero lo tiene muy complicado, porque esos organismos son soberanos. Oiga usted vota ahí, ha votado y no tiene marcha atrás, ¿eh? Entonces puede pedir una reforma, una derogación, pero ha votado. O sea, lo tiene bastante complicado Austria para revertir, ¿no?, para anular este reglamento. Y el reglamento se ha aprobado, se ha aprobado con mucha ruido de fondo, con mucho ruido de fondo, porque
están en contra, no digo todos los agricultores, pero el mundo de la agricultura está un poco en contra. Todo esto tiene que ver con la política agraria común verde, que también ha promovido el Pacto Verde, que tiene muchas medidas vinculadas a la protección de la biodiversidad. Y sumado a esto, ha tenido mucha oposición, ¿eh? En el mundo, en el mundo agrícola, hay agricultores muy concienciados, indudablemente, de agricultura ecológica, pero sobre todo señalo que es uno de los sectores que más se opuso. Y no digo España, digo la Unión Europea, digo, por ejemplo, Holanda, con su partido agrarista, de siglas que soy incapaz de decir en su idioma, pero que ha habido un lobby muy potente en contra de esto. Pero el hecho es que el reglamento se aprobó y desde agosto está en vigor. Entonces vamos a... Bueno, aquí hay una parte que quería, porque el tiempo vuela y tengo que acabar. Sí, tengo... No sé si pasa aquí algo. Es que se ve eso. Perfecto. Bueno, como veo que el tiempo vuela y tengo 20 minutos y quiero dejar tiempo ahora os quería comentar cómo en España también la restauración no es de antes de ayer. Aquí simplemente esto cito. La Constitución en el año 78, que instruye la democracia en España, dice, al regular el derecho al medio ambiente, dice, los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, lo que llamamos sostenibilidad, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender, restaurar el medio ambiente. Ahí está la restauración. Pero bueno, no puedo meter, porque aquí cito el Código Penal, cuando hay un delito ecológico no basta con castigar al que ha cometido el delito ecológico, los jueces y tribunales ordenarán la adopción a cargo del autor del hecho a medidas necesarias para encaminar a restaurar el equilibrio ecológico. Fijaros, es tanto. Pero tengo que ir sin duda, bueno, recojo aquí la Ley de Biodiversidad Española, habla ya en una reforma que digo el 2015, la estrategia de infraestructura verde y conectividad y restauración ecológica, ahí está. Ahí se inicia en España la introducción de la restauración con fuerza en esa reforma del 2015 que da lugar a la aprobación de la que existe en España Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológica. Ahí está la restauración. Y por cierto, cito el caso de Galicia, porque Galicia es la única comunidad, si no me equivoco, Alberto, que ha aprobado su estrategia de infraestructura verde y también de conectividad y restauración ecológica. Incluso en Galicia se han hecho los deberes. Aquí tenéis el mapa de las áreas preferentes de restauración. Ahí veis sobre todo las zonas montañosas. Las manchas oscuras son las zonas más que la Xunta, el gobierno gallego entiende que son las más necesarias de restauración. Pero pasamos a nuestro reglamento, que era el tema estrella. Y luego, para que Alberto no me diga, era el reglamento y no se habla del reglamento. Hay que hablar del reglamento, pero, hombre, algo se ha hablado hasta ahora, ¿no? Bien, reglamento. Una norma muy ambiciosa, una norma que supera, ¿no?, el parámetro de protección de nuestro grupo normativo de biodiversidad, de hábitat aves, y hay más, pero y que introduce conceptos muy relevantes, el enfoque de ecosistemas, que está ya in situ en toda la política ambiental, pero una definición de la restauración más ajustada a la que había con anterioridad. Es un instrumento, el reglamento, que a diferencia de la directiva tiene aplicación directa una vez que se aprueba en el Diario Oficial de la Unión Europea, y esto es importante. Claro, la Comisión ha visto que la normativa ambiental no era no se aplicaba con mucha efectividad porque la directiva requiere transposición de cada Estado y me ha dicho, no, reglamento, que es de directa aplicación. Entonces, eso es una cosa bastante significativa. ¿Por qué se acoge el paradigma de restauración recogiendo en la década de restauración? Porque ahí veis, el 80% de nuestra biodiversidad está en peligro. Ese es el motivo. Es el estudio que antes veíamos, el estudio que ha hecho la Agencia Europea de Medio Ambiente diciendo que nuestra biodiversidad está en mala circunstancia. Hay un motivo para esto, ¿no? Bien, objetivos. Por supuesto, recuperar los ecosistemas. Está en juego de la biodiversidad nuestra alimentación. No tengamos en duda. La biodiversidad europea es muy antropizada. No hay ningún paisaje prácticamente, salvo las cumbres de las altas montañas, casi todo está antropizado y, por tanto, la vinculación con la agricultura es muy importante, con la salud alimentaria es muy importante. Por supuesto que un gran objetivo de todo el Pacto Verde es el cambio climático y hacer más resiliente nuestra biodiversidad al cambio climático. Y hay mucho aquí de adaptación, Y luego cumplir los compromisos internacionales,
Montreal, que os decía que es una propuesta a nivel mundial y es un tratado, aplicación del convenio para lograr eso. Esto afecta a todos. No todo el territorio de la Unión es restaurable y los objetivos son muy ambiciosos, porque nada más y nada menos que es al 2030, ya resumo todo esto, al 2030, que estamos en el 2025 acabando, 2030, los jóvenes quizás parece mucho tiempo, los viejos es nada, 2030, tenemos que lograr restaurar el 20% de nuestros ecosistemas degradados, terrestres, costeros, marinos al 2030. Yo lo veo muy, muy complicado, apasionante. Y luego para los jóvenes que estáis llegando y que estáis formándoos, un buen tema de trabajo. Bueno, veremos el tema a ver quién paga esto, pero es un buen tema de trabajo. La restauración es el tema de moda a nivel mundial, a nivel de la Unión Europea. Restauración. Bien, ¿qué restaurar? Eso ya es un tema técnico, pero aquí se recoge la distinción entre restauración activa y pasiva. La restauración pasiva y tendría que ver con el rebuilding, pero bueno, necesita intervención humana, sobre todo en las zonas degradadas. ¿Solo lo degradado Red Natura? No, pero se va a empezar por Red Natura. Pero una cosa muy importante, aquí tenéis, cuando tengáis el texto, todos los objetivos en zonas terrestres, costeras, de agua dulce. Por supuesto, os he dicho 20% de restauración de zonas degradadas al 2030, pero el 2050 todo restaurado. ¿Esto nos parece fuerte? O sea, el 2030 el 20% y el 2050 todo lo que esté degradado. Ese es el objetivo del reglamento, ¿eh? No es broma. Y aquí podéis ver en ecosistemas marinos, que es el tema al que yo trabajo, pero cosa que no tienen las directivas de hábitat y aves, plazos, 2030, 2040, 2050, ahí veis los plazos. Y lógicamente con temas técnicos que no puedo entrar ahora, porque ¿qué es una restauración? ¿Cómo tiene que ser buen estado? Claro, se puede restaurar al 100%, al 60%, o sea, ahí hay muchas cosas que habría que hablar. Restauraciones, ecosistemas agrícolas, por eso los agricultores están que trinan, no creo que justificadamente en todos los casos, y también ecosistemas urbanos en las ciudades, la moda también para los que estéis formando, hay la moda ahora en la política de biodiversidad urbana o periurbana, muy importante para trabajar ahí en ese tema, ¿no? Pues también objetivos, aquí sobre todo que las ciudades no acaben, que mantengan las zonas verdes y las amplíen. Y un dato muy genial, tenemos que plantar 3.000 millones de árboles adicionales, de aquí al 2030. 3.000 millones de árboles. Quizá Europa tiene este número de árboles en sus bosques, pero fijaros, adicionalmente 3.000 millones, que son claves como sumidero de carbono, como medida, ¿no?, de mitigación, pero 3.000 millones. El otro día, en la reunión que está en el Congreso, le preguntamos a la directiva de diversidad, ¿cuántos toca España? Pues decían, oh, pues posiblemente 500 millones, bueno, pero son muchos miles. Ahora, dato muy importante. La directiva es un reglamento de directa aplicación, pero depende, y aquí está el talón de Aquiles, de un plan nacional de restauración. En este momento el Estado está elaborando, con ayuda de las comunidades autónomas, con sectores sociales, el Plan Nacional de Restauración, que es el que establecerá medidas, lugares que en cada país tienen que restaurarse, en qué tiempo, si es Red Natura, fue Red Natura, cómo afecta a las políticas pesquera, que afecta al tema marino, al agrícola, que afecta al tema agrícola, cartografía, no basta con decir, no, haré el 30%, no, cartografía, ¿qué zonas? Galicia lo ha hecho, por cierto, no sé si mejor o peor, pero ha hecho la cartografía. Y esto tenemos un plazo, aquí tenéis la agenda. Ya aprobada en vigor el reglamento el 18 de agosto del 2024, tenemos que tener para agosto del año que viene ya el borrador del Plan Nacional de Restauración en España y en los 25 países del Estado miembro, que tiene que convalidar la Comisión y que eso será revisado cada 5 años. Ahí estamos trabajando en este momento. Simplemente cojo de la presentación de la directora general, por eso pongo la mancheta y de la directora general, para que veáis que no me apropio de páginas ajenas, que se está trabajando en las comunidades autónomas por reparto de competencias, que no puedo entrar ahí, tienen una función muy relevante, pero muy relevante, porque a nivel de gestión, que lo sepáis, en la política de biodiversidad,
las comunidades son muy importantísimas. Incluso los parques nacionales, que en teoría son estatales, pero la gestión autonómica es vital. Por eso, quienes trabajéis en esto, si os tenéis que relacionar con la administración, será muchas veces con la administración autonómica, no tanto con la estatal. Bien, pero un tema no poco importante. Ahí tenéis los pasos que están dando. Fijaros, la fecha noviembre, reunión del 20 de noviembre del 25, del Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas, acuerdos sobre criterios para mejorar la condición de automatización de los datos, tal. Esto para que veáis que está trabajando en esto. Pero ¿cuál es la gran cuestión? ¿Cómo financiar esto? Me acuerdo que asistía a una webinar de los ecologistas de España que aplaudían con las orejas, ¿no? Este reglamento y celebraban y tal. Pero al final alguien dijo, ¿y quién va a pagar esto? Hasta ahora hemos tenido mucho dinero con el plan de resiliencia y restauración, que sabéis, con motivo del COVID, el plan Marshall, ¿no? Impresionante. Pero esto acaba en el 2027. ¿Qué va a pasar? Hay la gran pregunta en todos los foros en los que estamos, ¿qué va a pasar a partir de 2027? Y la gran cuestión, aquí doy los datos. De hecho, el último pantallazo es este. Se sabe que va a haber un déficit, los fondos europeos no van a dar suficiente. ¿Cómo apoyarlo? Incluso financiación privada. Puede haber, ¿no? Que empresas que desgraven y aporten, ¿no? Bonos verdes, ¿no? Puede haber. Pero hay gran incertidumbre en el costo. Yo no soy, recuerdo haber escuchado a uno de los más importantes expertos en restauración de suelos, el profesor Felipe Macías, que yo creo que está ya jubilado de la Universidad de Santiago, y me acuerdo que hablando hace muchos años de restauración terrestre, contaba lo complicada que era y lo cara. Y simplemente esto lo pongo de manifiesto. Pero quiero acabar antes de las 6 preguntas, que es un buen tema, como veis, para especializarse, ¿no? Los que estáis ahora formándoos, es un tema de moda. Hombre, yo no digo que ya especializarse en esto, ya vais a tener trabajo al día siguiente, pero es un tema, como veis, que está en la agenda mundial, de la Unión Europea, del Estado, de la comunidad autónoma. Es un gran tema de especialización, ¿no? Pero como veis, un tema muy novedoso, pero que es muy antiguo. Esto quiero también señalarlo, al menos jurídicamente ya es un objetivo que de hace muchas décadas, pero que ahora es un momento muy relevante para esto. Y yo creo que tengo que callarme ya, quedan 7 minutos antes de pasar. No sé, ¿alguien quiere comentar, discutir, criticar algo que haya dicho? Por supuesto, encantado de debatir con vosotros el poco tiempo que tenemos. Aquí cito, por cierto, si a alguien le interesa, aquí está una monografía del 2023 de restauración con presencia ecológica, la perspectiva jurídica, que no se había aprobado todavía el reglamento, pero es la monografía jurídica más importante. Ahí está García Ureta, gran amigo, es el mejor experto en España. Y ahí tenéis un artículo, comentarios algunos aspectos del reglamento. Este es el mejor artículo que hay disponible en abierto en Dialnet, que si alguien quiere ver sus comentarios, este es el mejor experto en España. Es un profesor de la Universidad del País Vasco, muy buen amigo, y es quizá el comentario jurídico más relevante que hay hasta este momento. Nuestro grupo de investigación está preparando un libro, porque hicimos un seminario de restauración. La profesora Jennifer Sánchez, que es una gran especialista en biodiversidad, nos ha convocado para principios del año que viene a hacer un libro colectivo sobre restauración. Pero esto es un futurible, pero bueno, que lo sepáis simplemente. A ver, no sé si hay alguien online o presencialmente, si alguien quiere comentar, preguntar. Porque desde paisaje, ¿no? Pero creo que están trabajando con un río, están empezando, porque son alumnos de segundo, pero no sé qué os ha parecido, ¿no? No, sí, es súper interesante, porque también está el tema de que a salida laboral, como está todo tan... Es que eso yo creo que es una oportunidad. Ya digo, el problema es los fondos que pueda haber en esto, pero que es una prioridad. Sí, sí. Y en paisaje también, los que trabajan en paisaje, en la protección del paisaje, bueno, sabéis mejor que yo la gestión, ¿no? Pero estoy pensando en el Convenio de Florencia, que es el gran marco. Hay diferentes cosas, protección, gestión, etcétera. Y luego, en la gestión está la restauración indudablemente. Vamos, es que es común.
no es que lo sepa de memoria, pero es indudablemente porque se trabaja en espacios degradados. Los que están bien conservados hay que protegerlos, pero lo que se trabaja en la ingeniería de paisaje es sobre todo mejorar, ¿no? y restaurar el paisaje, ¿no? La calidad del paisaje. Con lo cual entra de lleno en esta finalidad, ¿no? Fíjate. El paisaje lleva implícito al final todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Que por cierto, uno de esos autores, Michel Prier, que lo tuvimos hace 2 años, queremos traerlo, no sabía que era 25 años, puede ser oportunidad para traerlo. Quisimos traer a Michel Prier, que es el jurista ambiental, yo creo, más prestigioso del mundo en este momento, que es muy amigo nuestro, y nos dijo, estoy en la COP, queríamos traer una cosa de hace 2 semanas, un señor de 84 años, que es una cosa increíble, es como Attenborough, David Attenborough, que es una pasada, en la COP 30, difundiendo sus indicadores de cumplimiento del derecho ambiental. Es un caso de estos, bueno, vosotros lo conocisteis cuando estuvo, ¿no? Que pronunció una conferencia sobre el paisaje, ¿no? En la Ciudad de la Cultura. ¿No estuviste ninguno de vosotros? Bueno, que fue hace 2 años y tal. Bueno, pero perdonad que no sé si hay más cosas. Como veis, el derecho tampoco es que sea las normas. Siempre digo a los no juristas que el derecho ambiental tiene un componente reglado, técnico reglado, con lo cual es más fácil entenderlo por biólogos, ingenieros, que a veces por los juristas. Porque esto, por ejemplo, restauración, rewilding, renaturalización, esto es un tema que vosotros manejáis y eso está regulado ahí, de una mejor o peor esté regulado, con lo cual no hay que tener miedo a la normativa, ¿no? Para los arquitectos significa proyecto. Claro, hombre, es la gran palabra. Sí, claro. Y los biólogos lo ven de otra manera, pero para los arquitectos y paisajistas, ingenieros y tal, significa intervención, significa proyecto. Pero no penses el derecho, uno piensa, es cuando hay un daño, interviene el derecho. No, el derecho ambiental fundamental es prevención y va en la línea de examinar el proyecto, evaluar el proyecto, ¿no? Y decir, este proyecto está bien, no va a afectar. Eso es lo más importante del derecho ambiental. Luego, si hay un daño, sí, hay que reaccionar. Y si es reversible, porque os digo que a veces hay daños irreversibles, pero la clave es la prevención y la planificación, por supuesto. Eso es. Muchas cuestiones de planificación y de intervención. Estoy mirando si alguien está escribiendo, pero no ha terminado todavía de formular su cuestión. Yo sí quería comentarte que bueno, llevamos ya muchos años con iniciativas normativas muy ambiciosas, pero los resultados no son tan buenos, ¿no? Tú lo has transmitido en algún momento de tu intervención. Y con este reglamento de restauración pasa un poco lo mismo. Plantear un 20% restaurado en menos de 5 años me parece un poco difícil de cumplir, y el 100% para el 2050 me parece que es completamente inalcanzable. 3.000 millones de árboles requieren tener unos viveros, en principio con especies autóctonas de las zonas que no hay, con lo cual también parece difícil de conseguir. Y si no está aparejado todo este reglamento con una financiación fuerte y contundente por parte de los estados, donde ya has transmitido que el voto final fue circunstancial, con lo cual hay muchos estados que no están a favor de tomarse estas medidas, nos está generando unas expectativas para la sociedad, para los grupos ecologistas que aplaudían, vimos con las orejas, ¿no? Estas cosas. Pero si al final no se llevan a cabo, no genera cierta desmotivación y frustración en la sociedad en general, y el tema va a ir a peor. La degradación de nuestros ecosistemas va a empeorar con estas iniciativas y estos reglamentos no cumplidos en lugar de mejorar. Ya, mira, ahora en el mundo ecologista hay una posición que yo no comparto, que es el colapsismo, que dice, no vamos a lograr la descarbonización, no vamos a lograr los objetivos, con lo cual lo único que nos queda, no digo a todos, es morir sosteniblemente. Yo no soy partidario de esto, y sobre todo con la gente joven que aquí tenemos, creo que se pueden hacer cosas. Esto es demasiado, o sea, se han pasado 3 millas, esto es demasiado ambicioso, ¿no? Entonces, y además ahora tenemos el ómnibus, con la nueva comisión que lidera la misma presidenta. ¿Qué está ocurriendo? Se están aprobando paquetes de medidas que están
no retrocediendo, pero retrasando la aplicación de medidas ambientales. Eso se llama paquete ómnibus. No sé si os suena, mirarlo en internet. Esto es peligrosísimo, porque se han dado cuenta, hemos ido muy lejos y esto afecta el gran tema ahora de la Comisión Europea, competitividad. Y dicen, no, estas medidas ambientales son tan exigentes que van en contra de la competitividad de nuestras empresas. Yo estoy en contra de esto. Yo creo que la sostenibilidad tiene que ir de la mano de la competitividad. Y es posible. Es verdad que si tienen productos de países de fuera que no tienen las exigencias que tienen los nuestros, hay una competencia desleal. Lo que hay que seguir, sé que esto es complicado, hay que seguir eso. Pero ahora estamos en un momento delicado. Los ómnibus no afectan directamente al reglamento de restauración, afectan sobre todo a políticas de reporting de las empresas, lucha contra el greenwashing, etcétera, ¿no? Algunas otras cosas. Pero indirectamente sí que va a haber un retraso, ¿no? En estas pero el reglamento está vigente, o sea, no es que se vaya a derogar o vaya a eliminarse. Pero creo que puede generar efectivamente gente que, bueno, los ecologistas hace tiempo que no nos llaman a nosotros y dicen, oye, toda la normativa es tan buena, pero no se cumple, pues ya no nos llaman porque no se cumple. Pero ojo, tiene que haber normativa, tiene que haber, sin normativa, eso sí que sería ya, o sea, yo defiendo la normativa, no solo porque me da de comer el que defiende el derecho a entenderme, tiene que haber en la sociedad unas normas, ¿no? Estas quizás han sido demasiado ambiciosas para el momento en el que estamos, ¿no? Tendría que ser un poquito más, y yo creo que el ecologismo se ha dado cuenta que los panoramas, digamos, negativos no conducen tampoco a nada, generan rechazo en la población, ¿no? Entonces, hombre, estas medidas conseguiremos algo. En la revisión que habrá de los planes nacionales se verá, no, pues no se ha logrado, está ocurriendo con los planes de mitigación climática, se han visto ahora en la COP en Brasil, no se están logrando. Pero venga, vamos allá, aunque Estados Unidos vaya fuera. Entonces y además para los jóvenes, no hay que pensar que esto es el acabose, que esto es el colapso. No, hay que seguir trabajando para dar esos pasitos, ¿no? O sea, que quiero ser positivo en esto dentro de las incertidumbres que hay, ¿no? No sé si con esto. Pues yo creo, voy a poner Yo creo, si no hay ninguna pregunta en el chat, que no veo ninguna, pues creo que con este optimismo vamos a darle un aplauso a Javier y muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros. Oye, yo siento que me tengo que ausentar, que tengo otra cosa. Hay también aplausos desde Ah. Teams, ¿vale? Aplausos virtuales también están llegando. Oye, muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Ahora vamos a continuación con Yaiza, que como indiqué es compañera investigadora del grupo Green Gap, y ella nos va a hablar de uno de los grandes retos que tiene también esta restauración, que es combatir las especies exóticas invasoras que está en nuestro territorio. Os dejo con ellas, con ella, no con las especies invasoras, os dejo con Yaiza. Vale. Vale. A ver. Vale, no, supongo que se me escucha bien, ¿no? Voy a compartir la presentación. Vale, sí, está. Vale, pues nada, me presento. Mi nombre es Yaiza Rodríguez Luege, soy bióloga y actualmente estoy contratada por la UDC, por la Universidad de La Coruña, en el proyecto Green Gap. Tanto estas charlas como el curso que tuvimos ayer se enmarcan dentro de una de las múltiples acciones de este proyecto, que es la Green Gap Academy. La Green Gap Academy tiene como objetivo transmitir y difundir los conocimientos y avances que se desarrollan dentro del marco del proyecto. En esta charla titulada Especies exóticas invasoras e infraestructura verde hacia una planificación integrada del territorio, vamos a hablar sobre cómo una infraestructura verde bien planificada
influye en la prevención y en la propagación de especies exóticas invasoras y cómo, por el contrario, una mala gestión de los espacios y de las infraestructuras pueden facilitar y acelerar las invasiones biológicas. Vale, en primer lugar vamos a hablar un poco de qué son las especies exóticas invasoras, cómo se comportan estas especies, cuáles son los impactos que generan y, bueno, veremos algunos ejemplos, ¿vale? Y después hablaremos de la infraestructura verde, un poco sobre el proyecto GreenGap muy brevemente y, por último, relacionaremos un poco estos dos conceptos, ¿no? Las infraestructuras verdes y las especies exóticas invasoras. Vale, ¿qué es una especie exótica invasora? Pues según la IUCN son animales, plantas u otros organismos que son introducidos por los seres humanos de forma intencionada o accidental fuera de su área de distribución natural y que afectan negativamente a la biodiversidad nativa, a los servicios ecosistémicos o a la economía y bienestar humanos. Es importante que se cumplan estos tres criterios, ¿no? Porque también tenemos el caso de especies exóticas como la camelia que vemos abajo a la izquierda, que son especies que han sido introducidas por el ser humano fuera de su área de distribución natural, pero que a priori no generan impactos negativos, con lo cual no se las puede considerar invasoras, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cuáles son los mecanismos de dispersión de estas especies una vez que llegan a... Ay, perdón, ¿eh? Pues a ver si no nos lía mucho sacar este... No, ya está. Gracias. Vale, bueno, perdón, hemos tenido un pequeño problema técnico. Decíamos que vamos a hablar un poco de cuáles son los mecanismos de dispersión de estas especies, ¿vale? En primer lugar, tenemos la difusión, que es un movimiento continuo, relativamente local, de los individuos de una especie invasora que hacia las áreas adyacentes, ¿no? Digamos que el frente de invasión va avanzando poco a poco de forma gradual. Después tendríamos la dispersión a larga distancia, que son eventos de dispersión que llevan a individuos de una población a moverse mucho más lejos de lo que sería habitual en una difusión, ¿vale? A menudo estos movimientos pueden saltar barreras geográficas, como puede ser un océano o una cadena montañosa que a priori no podría traspasar. Estos eventos a larga distancia tienen un impacto importante porque pueden acelerar mucho la expansión de la especie invasora, ¿no? Al establecerse nuevos núcleos de población adelantadas, por decirlo de alguna manera, se establecerían nuevos núcleos de invasión e irían creciendo. Y por último tendríamos la difusión estratificada, que básicamente es un modelo combinado de ambos eventos. Es decir, tendríamos un núcleo de población que va avanzando poco a poco por difusión y luego tendríamos pues, pequeños eventos a larga distancia que generarían saltos y que generarían nuevos núcleos de invasión. Desde el punto de vista de la gestión, esto es bastante problemático porque esta difusión estratificada hace que la gestión sea más difícil, ¿no? Porque de pronto los gestores, en vez de estar pendientes de un único núcleo invasor, tienes que estar pendiente de detectar y erradicar estas posibles colonias adelantadas que van surgiendo. Voy a explicar esto con un ejemplo, a ver si se entiende mejor. Vale, vamos a hablar sobre la avispa velutina, ¿no? La avispa asiática. Ya os aviso de que vamos a hablar sobre ella bastante a lo largo de esta presentación porque es mi objeto de estudio, es una especie que conozco bien y que me da bastante juego para explicar cosas, ¿vale? Entonces, vespa velutina, originaria del sudeste asiático, que llegó a Francia en 2004, se cree que a través de transporte de mercancías por barco, ¿vale? Y desde ahí pues, se ha ido expandiendo a toda Europa. Un estudio genético reciente, relativamente reciente, de Cuaresma y colaboradores en 2022, sugiere que la invasión de vespa velutina en la península ibérica deriva de la población introducida en Francia. ¿Por qué? Porque al analizar genéticamente las poblaciones de la península ibérica y de Francia, son más parecidas entre ellas que con cualquier otra población de Asia, lo que descarta la posibilidad de que se hubiese producido otro evento invasor, es decir, que otro barco carguero hubiese traído por error, entendemos, otro núcleo invasor a la península ibérica, ¿no? Entonces, esto confirma el hecho de que las poblaciones que hay en España, en la península ibérica, han venido avanzando por difusión desde Francia poco a poco. Este estudio también apoya la posibilidad de que se produjese un salto a larga distancia de Francia a Portugal.
Y esto lo que implicaría es que, por ejemplo, Galicia sería una zona bisagra en la que se juntan dos frentes de invasión, ¿no? Un frente de invasión que va avanzando por difusión por toda la cornisa cantábrica desde Francia y luego un segundo frente que vendría desde Portugal, que es lo que entendemos ahí como clúster portugués, que se habría originado pues, a través de probablemente transporte de mercancías desde Francia directamente a Portugal. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro, si no luego volvemos sobre ello y resolvemos dudas, ¿no? Bien, en el contexto actual de globalización y de transporte de mercancías a gran escala, la llegada accidental de especies exóticas a nuevos territorios es cada vez más frecuente, ¿no? Se ha multiplicado. Estos organismos pueden viajar ocultos en embalajes, en material, en distintas mercancías y productos, y aunque existen controles fronterizos, su alcance es bastante limitado, ¿no? Porque estos controles requieren tiempo, requieren personal y provocan retrasos. Al final, para inspeccionar debidamente todo el contenido de un container, necesitas mantener la mercancía un tiempo parada y esto al final se traduce en pérdidas económicas, básicamente. Y bueno, como os podéis imaginar, pues también intervienen numerosos actores con distintos intereses, con lo cual el hacer un control exhaustivo en los puertos, pues muchas veces es complejo, ¿no? En la gráfica se muestran algunas de las vías de transporte más habituales para insectos, ¿vale? He cogido este ejemplo, pero bueno, son vías que también pueden ser utilizadas por otros organismos como plantas, hongos o lo que sea, ¿vale? Y bueno, algunas de estas vías, las más importantes, pues sería la contaminación de plantas importadas, el material de vivero o el comercio de madera. Son como las más detectadas en transporte de insectos. Estas rutas asociadas al comercio global actualmente se han convertido en uno de los principales motores de introducción de especies exóticas. Bien, como hemos comentado al principio, no todas las especies exóticas son invasoras, ¿no? Esta regla, la regla del 10%, es un principio general utilizado en ecología de invasiones que sirve para describir de forma aproximada qué proporción de las especies introducidas llegan a convertirse en invasoras. No es una ley estricta, no es una fórmula matemática exacta, ¿no? Pero es una tendencia observada en numerosos estudios. Según esta regla, de todas las especies introducidas, solo alrededor del 10% consigue establecerse, es decir, consigue formar poblaciones viables. De todas las especies que que consiguen establecerse, solo aproximadamente el 10% se acaba convirtiendo en invasora. Es decir, desarrolla poblaciones expansivas que causan impactos ecológicos, económicos y sociales. En resumen, de cada 100 especies introducidas, aproximadamente una llega a convertirse y a comportarse en invasora, ¿vale? Como invasora. Esta regla nos ayuda a ilustrar un poco que aunque muchas introducciones pasan desapercibidas o fracasan, un porcentaje muy pequeño puede generar grandes impactos, ¿vale? Y que, como comentábamos antes, en un contexto de globalización y de comercio internacional a gran escala, el número de especies que se transportan fuera de su área de distribución cada vez es mayor. Por lo tanto, el valor absoluto de ese 100% cada vez es mayor, lo que se traduce en que ese 1% cada vez es mayor, ¿no? Tenemos una tendencia a la alza de entrada de invasoras. Bien, en términos generales, hablamos de 3 fases de la invasión, ¿no? Cuando hablamos de especies invasoras, hablamos de 3 fases. La llegada, el establecimiento y la dispersión. La llegada, pues eso, sería el transporte de especies no autóctonas fuera de su área de distribución. Y en esta fase sería esencial detectar la presencia de esta especie lo antes posible, porque estamos como en un periodo muy incipiente de la invasión y en este momento tenemos mucha capacidad de acción, ¿no? Si actuamos pronto, tenemos mucha capacidad para reaccionar a esta invasión. Después vendría el establecimiento, que es un crecimiento de la población hasta alcanzar niveles suficientemente altos como para que la extinción de esta especie de forma natural sea muy difícil, muy improbable. Y una vez establecida comenzaría la dispersión, que sería la expansión de la especie a nuevas áreas no invadidas. Dependiendo de, esto es como muy general, luego cada especie pues tiene sus características concretas y demás, ¿no? Pero dependiendo de en qué fase de la invasión estemos, tiene más sentido aplicar un tipo de actividades de gestión u otras, ¿vale? Esto es como un resumen muy, muy breve, luego hablaremos un poco de casos concretos, pero bueno, para medidas que podemos implementar para impedir la llegada. Pues lo que comentábamos antes, ¿no? Cuarentenas internacionales de mercancías sospechosas que puedan traer material sensible, ¿no? Como comentábamos antes, material de viveros, madera, que sabemos que ya son materiales sensibles, pues
pues hacer cuarentenas. Y también podemos realizar inspecciones en los lugares de entrada como los puertos. Pero volvemos a los problemas que comentábamos antes, que bueno, no es tan sencillo, ¿no? Tiene sus limitaciones también las inspecciones. Una vez que una especie exótica ha llegado, una especie exótica invasora ha llegado, ¿y qué podemos hacer para tratar de evitar que se establezca? En primer lugar, hay que detectarla, porque muchas veces tenemos como la sospecha de la presencia de esta especie, pero hay que confirmarlo y no siempre se confirma adecuadamente, ¿no? Esta confirmación se puede hacer desde, pues si estamos hablando de una planta, pues coger un ejemplar y identificarlo correctamente y confirmar que efectivamente es esta especie. O, por ejemplo, en el caso de animales, el caso de la chinche marmolada, que es invasora. Aquí, además, Aliomorpha alis, que es originaria de Asia, pues lo que habría que hacer es poner trampas y ver si realmente individuos de esta especie caen, ¿no? Y una vez que tenemos la confirmación de que es la especie de la que tratamos, o sea, de la que hablamos, otra forma que tenemos para evitar el establecimiento pues sería hacer campañas de erradicación. Pero esto siempre y cuando estemos hablando de poblaciones pequeñas, ¿vale? Erradicar grandes poblaciones no tiene sentido. Por eso es tan importante tener en cuenta en qué fase de la invasión estamos en cada territorio y con cada especie para elegir las mejores medidas. Una vez que la especie se ha establecido, solo nos queda tratar de evitar que se disperse, ¿no? Para ello podríamos realizar cuarentenas domésticas o locales, ¿no? Que viene a ser lo mismo que una cuarentena internacional, pero a menor escala, ¿no? Localizadas en zonas más sensibles, evitando que salgan mercancías que no se han inspeccionado debidamente o que no se han fumigado, ¿no? Dependiendo de la especie que estemos hablando. Y también podemos establecer zonas de barrera, ¿vale? En estas zonas pues, se realizarían acciones de control muy pormenorizadas, como eliminar por completo la especie de esta zona barrera y tratar de evitar que salga de esta zona, ¿vale? Bien, una vez que ya se ha establecido una especie, pues que hay que tomar decisiones, ¿no? sobre gestión. Aquí voy a hablar muy brevemente sobre un concepto de ecología, ¿vale? Que es el efecto Hale, que es un fenómeno ecológico que ocurre cuando la tasa de crecimiento de una población disminuye a medida que la densidad de la población se vuelve muy baja. Me explico. Las poblaciones muy pequeñas pueden tener problemas para sobrevivir y reproducirse, lo que aumenta el riesgo de extinción natural, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una población con una densidad muy, muy baja, es decir, hay muy pocos individuos, estos individuos pueden tener dificultad para encontrar otro individuo con el que aparearse, ¿no? Y esto bajaría drásticamente la probabilidad de reproducción de esta población. O hay algunos animales, por ejemplo, que se agrupan, que forman grupos para la defensa, para la caza, para la cría, para el cuidado de las crías, ¿no? Si tenemos una población muy, muy baja, la posibilidad de que estos individuos se encuentren y sean capaces de formar grupos útiles, por decirlo de alguna manera, es muy baja, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con las especies exóticas invasoras? Pues bueno, porque en muchos casos, para gestionar especies exóticas invasoras, no es necesario erradicar por completo una población, sino que solo tenemos que llevarla por debajo del umbral de Hale. Solo tenemos que llevarla hasta ese punto en el que la población tiene tanta poca densidad que su viabilidad es casi imposible, ¿vale? Que esto es importante porque muchas veces en muchos casos nos podría ahorrar bastantes recursos, ¿no? No es necesario llegar a cero con la especie, sino reducirla por debajo de este umbral. Bien, dependiendo de la especie con la que estamos trabajando, ¿no? Pues pueden causar unos impactos u otros, ¿no? Pero en general podemos agrupar los impactos generados por especies exóticas invasoras en tres: ecológicos, económicos y sociales. En los ecológicos pues tendríamos la pérdida de biodiversidad, ¿no? Porque las especies exóticas invasoras compiten con las especies autóctonas por recursos como alimento, espacio, luz, desplazándolas incluso hasta el punto de llegar a producir extinciones locales. También alteran los ecosistemas, modificando las cadenas tróficas, el suelo, el régimen hídrico, la composición vegetal. Además, hay algunas especies invasoras que pueden cruzarse con especies nativas, ¿no? Lo que se conoce como hibridación, diluyendo el patrimonio genético de las poblaciones locales. Y luego también tenemos pues, depredación directa, ¿no? Hay especies invasoras que cazan o depredan sobre algunas especies autóctonas que aún no han sido capaces de
de desarrollar mecanismos de defensa frente a estas invasoras, ¿no? Lo que suele ocurrir es que las poblaciones de invasoras crecen mucho más rápido de lo que las especies autóctonas son capaces de desarrollar mecanismos de adaptación y defensa frente a estas especies, ¿vale? En cuanto a los impactos económicos, pues podemos hablar de daños en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, costes, muchos costes cada vez más derivados del control y de la erradicación. Cada vez las administraciones públicas tienen que invertir más dinero en la gestión de invasoras. Y también pueden ocasionar pérdidas de infraestructuras, ¿no? Algunas especies pueden dañar diques, redes eléctricas o estructuras portuarias, ¿no? Como puede ser el caso del mejillón cebra. Y en cuanto a los impactos sociales, pues bueno, tenemos desde riesgos para la salud humana derivados de que sean vectores de transmisión de enfermedades, que produzcan reacciones alérgicas, muchas plantas producen reacciones alérgicas, que ocasionen picaduras, ¿no? Conflictos también con actividades humanas. Pueden afectar actividades como el ocio a través de reducir el impacto, o sea, de reducir el valor recreativo y estético de los entornos naturales. Y también pueden producir pérdida de patrimonio natural y cultural. Los ecosistemas alterados pueden acabar perdiendo especies emblemáticas o tradicionales para las comunidades locales. Vale, vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿no? Que seguro que muchos los habéis visto ya. Algunas plantas invasoras se utilizan de forma ornamental, como puede ser Cortaderia celoana, que es la que vemos arriba a la izquierda. Además, esta especie, aparte de dar bastantes problemas de alergias, ¿no? Como las personas que tienen problemas con las gramíneas, por ejemplo, con la Cortaderia tienen un problema, ¿no? Y además esta especie está como muy vinculada a entornos alterados, ¿no? Como pueden ser, aquí estamos viendo una autovía, pero en vías férreas pasa lo mismo, en polígonos industriales, ¿no? Y lo que comentaba, se utiliza tradicionalmente de forma ornamental, es habitual verla en jardines privados y demás. Luego también tenemos otro ejemplo que sería la Crocosmia crocosmiflora, que es la foto que está en el otro extremo. Sería la herbácea, la que está abajo, no el árbol, ¿vale? Es una especie originaria de Sudáfrica y que también se utiliza como ornamental, generalmente. Y como vemos ahí, pues está en un mobiliario urbano, ¿no? En un elemento urbano. Luego también podemos encontrar otras especies que pueden afectar gravemente a ecosistemas naturales, ¿no? Las dos fotos que tenemos abajo, que se ve la Torre de Hércules, ¿no? Eso es un ENIL, es un espacio natural de interés local y podemos ver cómo está profundamente tapizado, ¿no? En la foto de la izquierda está tapizada con una flor amarilla, que es Artoteca caléndula, y en la derecha con una flor como lila, que es Carpobrotus. A priori la foto puede quedar muy bonita porque está así como muy florida y demás, pero en realidad lo que están haciendo es alterar el paisaje tradicional autóctono. Ahí lo que deberíamos tener son toxos, son breixos y no hay nada de todo eso, ¿no? Esto me lleva a la última imagen que me queda, la de arriba en el medio, que es el faro de Mera. Ahí podemos ver el Lichrysum petiolare, que es, no sé si se aprecia bien, en la parte superior hay como un verdecito así más claro, eso sería el Helichrysum, ¿vale? Os advierto ya que esta foto es de hace unos años y ahora mismo tú vas y está todo totalmente tapizado por el Helichrysum, ¿vale? Este primer plano que se ve un tocho abajo a la izquierda y tal, eso ya no existe, o sea, ahora mismo es todo Helichrysum, ¿vale? Si nos vamos a los animales, por ejemplo, tenemos a los impactos que generan los animales invasores, pues tenemos la cotorra argentina, que es muy exitosa en entornos rurales y que genera, o sea, urbanos, perdón, y que genera muchas molestias por el ruido elevado que generan, por la acumulación de excrementos. Además, puede causar daños en huertos urbanos, en jardines, y puede competir por los lugares de anidación de especies autóctonas, ¿vale? Reduciendo bastante la capacidad de nidificación de algunas especies autóctonas. Luego también tenemos el bisón americano, que es el que está en el centro. Esta especie se ha introducido principalmente a base de escapes de granjas peleteras. Es un depredador oportunista, es decir, que preda sobre un montón de animales distintos, incluyendo los pollos de algunas aves, que en muchos casos tienen algún grado de protección. Y claro, al predar sobre los pollos, pues reduce el éxito reproductivo de estas especies autóctonas, ¿no? Y además también supone una importante amenaza por competencia para el bisón europeo, ¿vale? Entonces es importante no confundirlos. Son bastante parecidos, sin embargo, no son la misma especie. Y luego también tenemos el mapache. El mapache también está muy asociado a entornos urbanos y periurbanos.
y además de generar impactos ecológicos por competencia y por depredación, supone un importante riesgo sanitario porque es transmisor de enfermedades como la rabia y también de un nemátodo que afecta a la fauna silvestre, a la fauna doméstica, pero también al ser humano, ¿vale? La gestión de estas especies, de los animales, me refiero, a veces puede suscitar controversia derivada de los distintos mecanismos que se utilicen para su gestión, ¿vale? Son especies, por decirlo de alguna manera, más cookies, que despiertan como más simpatía en la población, ¿no? No es lo mismo erradicar o intentar erradicar una población de una planta que de un bisón, que son, bueno, son mamíferos, ¿no? Despiertan como más simpatía y algunas medidas de gestión pueden generar rechazo por parte de la población. Esto lo digo porque a la hora de gestionar especies exóticas invasoras, ¿no? Como gestores tenemos que tener en cuenta también la percepción de la población con según qué medidas y con según qué especies. Y a lo mejor pues hay que invertir más recursos en campañas de divulgación, de sensibilización o lo que sea, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta esta parte también, porque si no podemos encontrarnos con una gran rechazo, gracias, con un gran rechazo por parte de la población, ¿no? Bien, seguimos con los animales un poco. Os voy a hablar del mosquito tigre, que igual también habéis oído hablar de esta invasión. Es originario del sudeste asiático y está muy expandido por Europa, como podemos ver en el mapa, ¿no? Es un vector importante de diversos virus, importantes para la salud pública, como puede ser el Zika o el dengue. Y además en un contexto de cambio climático, en el que además el aumento de las temperaturas le sumamos también las olas de calor que cada vez son más frecuentes y cada vez son más largas, esto sumado a la presencia de depósitos de agua en entornos urbanos, porque hay que tenerlos, porque las personas bebemos agua y utilizamos agua, pues todo esto favorece mucho su proliferación y que cada vez la temporada de picaduras de este insecto sea más larga, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ir un poco con la avispa asiática, que como os decía, aquí igual me voy a enrollar, en este caso en concreto me enrollo un poquito más, vamos a ver un poco al detalle los distintos impactos que puede producir. A nivel económico tenemos impactos directos generados por las actividades, ¿no? O sea, generados en actividades concretas como puede ser la apicultura, ¿no? Que es la más conocida, pero también sobre otros sectores como el frutícola y el vitivinícola, ¿no? Ahí he dejado como capturas de algunos trabajos que han estudiado esto. Pero es que también nos encontramos impactos económicos derivados de su gestión. Abajo he puesto un par de artículos artículos de prensa que hablan sobre el coste de la gestión de esta especie, pero también hay trabajos científicos sobre esto, ¿no? En la tabla esa que adjunto ahí es un artículo de Angulo y colaboradores de 2021 que publicaron este trabajo, el cual sitúa a Vespa velutina, que es la que está recuadrada, no sé si lo veréis bien, como una de las 10 especies exóticas invasoras cuya gestión es más costosa para España, ¿vale? Pero es que dentro de esa lista, de ese top 10, también encontramos otras especies de las que hemos hablado hoy, como puede ser Carpobrotus o el bisón americano. Entonces, por hilar un poco con lo que comentaba antes, la gestión de invasoras es importante, pero es muy importante tener en cuenta en qué fase de la invasión estamos, para ver qué medidas aplicamos y qué medidas no, porque si no, esto nos puede llevar en muchas ocasiones a invertir o a destinar recursos a acciones que a lo mejor para el caso concreto de la especie que sea no tiene mucho sentido. Luego, la Vespa velutina también tiene impactos sociales derivados principalmente del riesgo de sus picaduras y de los posibles shock anafilácticos que puede producir, sobre todo en personas alérgicas, llegando a ocasionar la muerte de algunas personas. De hecho, bueno, por un lado, en la parte izquierda como que recoge algunos trabajos científicos que hablan sobre esto, pero en la parte derecha he recogido algunos artículos de prensa recientes porque este otoño ha vuelto a ser noticia porque ha causado la muerte de varias personas. Entonces, bueno. Si seguimos con los impactos ecológicos, tenemos impactos directos derivados de la depredación, que el más conocido es sobre las abejas melíferas, que por eso producen tantos problemas en la apicultura, pero también depredan sobre un montón de otras especies de insectos, ¿vale? Pero además también generan impactos por competencia de recursos. El trabajo que adjunto ahí de Rojas Nose, Calviño Cancela,
muestra cómo algunos insectos polinizadores modifican su comportamiento en presencia de la avispa, lo que también genera un impacto indirecto sobre el servicio ecosistémico de la polinización. Al final está todo como muy ligado, ¿no? Pues eso, si tenemos un insecto polinizador que está visitando unas plantas o lo que sea y aparece una velutina, el insecto polinizador cambia su comportamiento y esto tiene consecuencias sobre la polinización de esta planta, ¿vale? También se generan impactos ecológicos de forma indirecta derivados de algunas prácticas de gestión, ¿vale? Hablemos, por ejemplo, del uso de trampas. Es un método muy popular que se promueve desde muchos sectores, incluso desde algunas administraciones públicas, a pesar de que numerosos trabajos científicos realizados en muchos lugares, en Galicia, en Asturias, pero también en Francia y en Italia, han demostrado que capturan una proporción muy, muy baja de Vespa velutina en relación a las especies de insectos, al número de insectos que capturan de forma incidental, ¿vale? Esto tiene un amplio efecto sobre la biodiversidad y el papel ecológico que tienen estos insectos. Es muy difícil, además, estudiar cuáles pueden ser las repercusiones sobre los ecosistemas de capturar todos estos individuos de especies que no son objetivos. Otro método que también se utiliza en algunos sectores es el uso de troyanos. Esto consiste básicamente en capturar una o varias avispas, rociarlas de veneno y soltarlas para que vuelvan al nido y envenenen a toda la colonia. A priori, es una premisa que, bueno, que puede tener cierto sentido, pero la realidad es que tiene muchísimas caras que no llegamos a comprender, ¿no? Por ejemplo, no tenemos la certeza de que la avispa vuele directamente de vuelta al nido. Puede parar a beber en algún sitio, contaminar el agua del que bebe y el animal que venga detrás se envenena también. Se puede morir por el camino y que el veneno se filtre al suelo. Puede venir otro depredador y comérsela y envenenar al depredador que no queríamos envenenar. Y en el caso de que lleguemos de que la avispa llegue al nido y realmente envenene a toda la colonia, ¿qué pasa luego con ese nido? Ese nido, cuando caiga al suelo, el veneno volvemos a tener el problema de que se puede infiltrar, ¿no? Esto al final, o sea, siguiendo el principio de prudencia, no deberíamos llevar a cabo prácticas que no tenemos, de las cuales no tenemos claras cuáles son las consecuencias, ¿no? Es decir, el principio de prudencia lo que nos dice es que en lugar de ir haciendo y cuando alguien demuestre que esto es malo, dejar de hacerlo, es como, no, mira, si no sabemos todos los impactos que puede generar esta actuación, vamos a no hacerla hasta que tengamos claro cuáles son estos impactos. Esto también se puede aplicar al uso de veneno para eliminar los nidos de Vespa velutina, ¿no? Vespa velutina puede construir nidos en las copas de los árboles, nidos que no sean fácilmente accesibles, y una forma de retirada de estos nidos es lanzarles como cartuchos de veneno, ¿vale? ¿Qué pasa? Se muere la colonia, pero volvemos a tener el mismo problema. Si es un nido que no está accesible y no se va a retirar, en algún momento en ese nido pueden entrar otros animales, en algún momento puede caer al suelo y contaminar el suelo. Entonces, bueno, con todo esto lo que pretendo reflejar un poco es que la gestión de las especies exóticas invasoras tiene muchas caras, tiene muchos vértices, que no todas estas caras están estudiadas en profundidad y que en algunos casos la gestión puede ser muy compleja y conllevar efectos no deseados que a día de hoy no somos capaces de cuantificar, ¿vale? Entonces, repito un poco que habría que ser un poco prudentes con según qué cosas. Bien, ya voy a empezar a hablar un poco ahora de la infraestructura verde, ahora que ya sabemos lo que son las especies exóticas invasoras, cómo se comportan, los impactos que generan. Y voy a empezar muy brevemente mencionando el proyecto en el que se enmarca todo esto, ¿vale? Es un título un poco largo, que es el que tenéis ahí, pero bueno, es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y por el programa Interreg POCTEC. Dentro del partenariado, bueno, pues tenemos un partenariado muy multidisciplinar y heterogéneo, ¿no? Como podemos ver ahí, pues tenemos varios concellos, en Galicia el de Pontevedra, pero en el norte de Portugal tenemos el de Guimaraes y el de Paredes de Coura, está también la Diputación de Ourense, hay dos universidades, la UDC y luego la Universidad de Miño en el norte de Portugal. Hay otras entidades como el Laboratorio da Paisaxe de Guimaraes, la Fundación CER, el Instituto de la Conservación de la Naturaleza y la Floresta de Portugal,
la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente y también el IET, que es el Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta, que además es el socio principal, ¿no? El proyecto promueve el diseño y implantación de estrategias locales de infraestructura verde y adaptación al cambio climático en los municipios de la eurorregión Galicia, norte de Portugal. Esta iniciativa pues, contribuye a la transición ecológica desde una escala local, fomentando la resiliencia territorial y el cumplimiento de los objetivos climáticos y ambientales europeos. Bien, entonces, ¿qué es una infraestructura verde? Bueno, pues una infraestructura verde es una red planificada de espacios naturales y seminaturales que actúan de forma conjunta para sostener y mejorar las funciones ecológicas esenciales de un territorio. Además de conservar estos procesos ecológicos, esta red proporciona múltiples beneficios a las comunidades humanas, desde la mejora del bienestar de la población hasta el apoyo de actividades económicas sostenibles, ¿vale? Desde el proyecto Green Gap se propone una clasificación de elementos funcionales para esta red, que sería la que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Serían áreas núcleos, corredores ecológicos, áreas de amortiguación y elementos multifuncionales. Las zonas núcleos son espacios con un alto valor ecológico, generalmente asociadas a ecosistemas bien conservados o con una elevada biodiversidad. Constituyen como el soporte principal de la red y actúan como áreas prioritarias para la conservación y la regeneración ecológica. Después tenemos los corredores ecológicos, que tienen una función de conectividad estructural y funcional entre las zonas núcleo. Facilitan los flujos biológicos y ecológicos, como puede ser el movimiento de especies o la dispersión de semillas o los flujos hídricos, y promueve la coherencia ecológica del territorio, ¿vale? Después tenemos las áreas de amortiguación, que tienen como función principal proteger los elementos de la infraestructura verde, o sea, entiéndanse las zonas núcleos y los corredores, frente a presiones externas, ¿no? Actúan como espacios de transición que minimizan los impactos que se producen sobre las áreas más sensibles, que serían áreas núcleo y corredores. Y por último tenemos los elementos multifuncionales, que son áreas que sin disponer de un alto valor ecológico por sí mismas, aportan funciones relevantes para el mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos, ¿no? Serían, digamos, como unas zonas de oportunidad. Desde el proyecto también planteamos un enfoque multiescalar, ya que cada uno de los 4 elementos que hemos visto antes, entendemos que contiene rasgos relacionados con los demás. Esto quiere decir que el tratamiento de cada uno de estos elementos debe adaptarse al contexto territorial en el que estamos trabajando. La idea es que podamos ajustar las acciones a las particularidades de cada entorno sin perder de vista su relación con el resto de la red, con el conjunto de la red, ¿vale? Bueno, no sé si esto se ha entendido bien, si no luego volvemos sobre ello, ¿vale? Bueno, desde el proyecto entendemos que mantener una coherencia funcional permite disponer de una red continua que identifica las zonas de mayor interés y las áreas que aseguran la conexión entre ellas, ¿no? Evitando discontinuidades. Bueno, ahora que ya hemos visto muy por encima lo que es la infraestructura verde y ya sabemos lo que son las especies exóticas invasoras y sus impactos y demás, vamos a ver cómo correlacionamos estos dos conceptos. Al principio de la presentación dijimos que una infraestructura verde bien planificada puede influir en la prevención y en la propagación de las especies exóticas invasoras. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con planificación adecuada? Vale, pues voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo que creo que es más fácil. El uso de plantas exóticas invasoras en parques y jardines es algo habitual, cada vez menos, pero como comentábamos antes, hay especies ornamentales que se siguen utilizando a día de hoy. Y luego también está el caso de algunas especies que, aunque ya no se estén plantando a día de hoy, pues quedan plantadas y no se han eliminado, ¿no? En algunos parques y jardines o en otras estructuras urbanas, ¿no? Hay varios ejemplos de estas especies, como comentábamos antes, Cortaderia siligana o Crocosmia, pero también tenemos otros ejemplos, como puede ser el ailanto o la Zantedesquia, la cala, ¿vale? Son especies que se utilizan muy frecuentemente como ornamentales, ¿vale? Pero además de esto, podemos encontrarnos que algunas especies exóticas que no son invasoras facilitan la propagación y el avance de especies que sí lo son, ¿vale? Este es el ejemplo que traigo aquí, ¿no? La interacción entre polinizadores no nativos y las plantas originarias de su área de distribución nativa
puede ser un problema, ¿vale? Aquí tenemos una abeja solitaria originaria de Asia, que es el megachil este que vemos ahí, y el trabajo que os traigo, básicamente lo que viene a decir es que la distribución y propagación de esta abeja están determinadas principalmente por la proximidad a este otro árbol. Este otro árbol es una especie exótica que no es invasora y que se utiliza muy frecuentemente como ornamental, ¿no? en distintos parques y demás. En sí mismo no es una especie invasora, pero facilita la supervivencia y el avance de esta abeja, ¿vale? Es por esto que, bueno, que en este trabajo y en general se recomienda utilizar especies autóctonas para todo, ¿no? Esto es un ejemplo de a qué nos referimos con planificación adecuada. No todo el verde vale, no vale con plantar 3.000 millones de árboles, hay que ver qué tipo de árboles plantamos en cada sitio. Bien, bueno, seguimos un poco con el hilo, ¿no? Con el hilo, ¿no? Una infraestructura verde bien diseñada pues nos puede ayudar porque factores como la conectividad ecológica, la calidad del hábitat o la gestión adecuada del territorio son clave para reducir riesgos de entrada y propagación de especies invasoras. Por ejemplo, una mayor biodiversidad genera nichos ecológicos ocupados que dificultan el establecimiento de especies invasoras. Sin embargo, la fragmentación de los ecosistemas, el deterioro ambiental o una gestión inadecuada del territorio pueden actuar como facilitadores de la expansión de especies invasoras. Por ejemplo, un hábitat fragmentado o el uso de especies exóticas en parques y jardines, ¿no? Como comentábamos ahora, pueden dar lugar a vías de entrada y corredores involuntarios de dispersión de invasoras. Entonces, un ecosistema, en resumen, ¿no? Un ecosistema sano es menos vulnerable a la entrada y el establecimiento de invasoras, porque cuantas más especies tengamos y más sanas sean las condiciones en las que está esa población, digamos que menos hueco y menos recurso queda para que puedan llegar invasoras y establecerse. Bueno, aquí he querido reflejar un poco qué retos y oportunidades nos podemos encontrar a la hora de entender la infraestructura verde como una herramienta de gestión de especies exóticas invasoras, ¿no? Bueno, pues algunos de los retos podrían ser, pues ser capaces de integrar la gestión de especies invasoras en la gestión territorial. También es un reto asegurar el mantenimiento adecuado de la infraestructura verde a lo largo del tiempo, ser capaces de coordinar todos los actores claves que hay que tener en cuenta en estos procesos, ¿no? Que pueden ser las administraciones públicas, la ciudadanía, empresas o entidades de custodia del territorio. O también ser capaces de incorporar procesos y protocolos de monitorización y alerta temprana, ¿vale? En cuanto a las oportunidades, ¿no? La parte positiva de todo esto es que, bueno, la infraestructura verde puede actuar como medida preventiva y de bajo coste frente a la entrada y propagación de especies invasoras. También puede aportar una mayor eficiencia en el control y en la erradicación gracias a la alerta temprana. Integra soluciones basadas en la naturaleza y puede reducir los impactos ecológicos, económicos y sanitarios derivados de las invasiones. Vale, así en modo de conclusión y ya para cerrar, que estoy llegando a los 40 minutos, podemos decir que la infraestructura verde bien planificada fortalece la capacidad del territorio para prevenir la entrada de invasoras y controlar la expansión de invasoras, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad, reduciendo impactos económicos y mejorando el bienestar de la población. Bueno, esto sería todo. Creo que si tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si queréis podemos volver sobre algunas cosas o resolver dudas o lo que necesitéis. Gracias. Yo soy de Brasil. Tienes, Es un problema. tienes que repetir la pregunta. Vale. Es un problema muy grande en Brasil para restauración forestal. Tenemos muchos. Es como una planta que tú mostró, que es como un capín o algo como un macho. Y Le hemos mostrado. Vale. Y es un problema porque una de las soluciones que las personas intentan
que hacemos es como aplicar agrotóxicos. Ya, glifosatos, sí. Y es como el primer paso para una restauración efectiva, tienes que matar todo esto, porque son muchas áreas, son áreas como, en Brasil tenemos muchas áreas que fueron utilizadas para plantar frijoles, ¿no? Frijoles, pero es como Sí, legumbres. una grande área de monocultura. Resiliencia, yo creo, que baja. Entonces ya están como dominadas por esos matos. Y yo creo que como lidar con las plantas invasoras es un problema muy grande también para concluir el objeto de restaurar un 20% de nuestras áreas verdes. Porque yo creo que tiene un tiempo de la naturaleza también, que no es posible tal vez restaurar tantas áreas. Porque en Brasil también tenemos el problema de viveros, no tenemos muchas plantas para plantar. Entonces, plantamos por plantar y algo que no sale muy bien después. Entonces, yo creo que existe solo un problema que tenemos que enfrentar en vez de restaurar también algunas áreas como plantas invasoras. Ya estoy en una fase de una dispersión muy grande como tú dije. La última fase que yo creo que es muy difícil de lidiar y pensar en cómo hacer eso sin un veneno. No sé si es una cosa posible. Vale, voy a intentar recoger tu pregunta brevemente para la gente que está online. En la sala tenemos una persona que viene de Brasil y que nos ha trasladado un problema que tienen allí con el caso de la cortaderia, pero bueno, que lo extiende como a todas las especies exóticas invasoras, ¿no? Que lo pone como en el centro. Y habla del uso de herbicidas, en el caso de cortaderia, para acabar con esta especie. Respondiendo un poco a lo que hablabas de la problemática en general de las especies exóticas invasoras, sí, de hecho, está recogida como una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad actualmente, junto con la destrucción de hábitats, el cambio climático y no sé si alguna cosa más, pero sí, definitivamente sí, es una problemática bastante grande las invasiones biológicas. Y en cuanto a la gestión en particular de cortaderia, a ver... sí que se utilizan muchas veces herbicidas. Es cierto que en la Unión Europea se ha dejado de usar el glifosato que se usaba hasta ahora porque se ha dicho que se ha prohibido. Y luego, bueno, pues entramos en todo el debate de si compensa, según qué zonas, aplicar herbicidas, ¿no? Si es peor el remedio que la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, obviamente esto es un tema que hay que valorar. Yo personalmente, desde el punto de vista biológico, nunca recomendaría un herbicida, ¿no? Es como se haría retirada mecánica, cuesta dinero, cuesta trabajo, pero bueno, entonces igual hay que priorizar qué zonas queremos recuperar y qué zonas no, pero habría que hacer una retirada mecánica y luego, que esta es la parte que siempre se nos olvida, hay que volver a plantar especies en este entorno, porque si tú retiras toda la cortadería y dejas el suelo abierto, ¿no? sin plantar nada, sin hacer un seguimiento después de esto, lo primero que va a volver a aparecer son cortaderias, probablemente, y si no, otra especie invasora, porque al final las especies invasoras son oportunistas, digamos que tienen una ventaja frente a las especies autóctonas. Entonces, si tú dejas el espacio libre para que ellas entren, van a entrar. Entonces, bueno, volvemos un poco al tema de cuando llegamos a un punto de invasión muy avanzado, igual lo que hay que hacer es priorizar zonas, no intentar acabar con toda la cortadería que tenemos en Brasil o que tenemos aquí, sino focalizar en qué zonas queremos recuperar y por qué. Y hacer las cosas bien en esas zonas. Ni echar herbicidas, ni remover de forma mecánica todas las plantas y luego olvidarnos de eso.
porque volverá a aparecer. De hecho, esto fue un poco lo que pasó en el faro de Mera, esto que os enseñaba antes del Helichrysum. A ver si vuelvo rápido sobre ella. Ahí, ¿vale? Que os comentaba que esta foto es de hace unos años y se ven solo algunos parches. Bueno, pues lo que se hizo fue intentar sacar esta planta con tractores y no se hizo nada luego con ese espacio y al final lo que hizo fue crecer el Helichrysum todo lo que quiso y ahora ya pues está totalmente tapizado. Entonces, bueno. Bueno, porque con la retirada también se puede expandir. Claro, claro. O sea, primero retiras, no plantas nada y encima al retirar estás... Sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con las medidas de gestión y sobre todo en espacios como este, que son espacios... Este es un espacio protegido. Bueno. Tal vez como crear núcleos, porque de zonas de amortiguación en los núcleos. Entonces, como no hacer todo de una vez, pero Claro, priorizar zonas, sí. entonces, como Amortiguar, correcto. es que esto que te diste ahora es como una orientación de un curso de como MBA que hice en Brasil de restauración forestal. Entonces, es una práctica que es muy utilizada en Brasil. Y me incomoda un poco porque es eso, no pensamos en otras maneras de lidar con esto porque son muy costosas, son áreas muy grandes. Y siempre lo primero, el veneno, después con todo lo resto para restaurar. Pero yo sé que aquí es como, es prohibido, ¿no? Sí. El glifosato. Claro, también, o sea, yo todo lo que os he traído son cosas que conozco de cómo funciona el mundo en este contexto concreto, ¿no? Entiendo que hay muchas medidas que pueden funcionar aquí, que en Brasil quizás no, por cuestión de extensión, porque las dimensiones son totalmente distintas, ¿no? En cualquier caso, creo que el uso de, y esto es una opinión personal, el uso de herbicidas es un error. No debería ser una opción. Pero claro, luego es eso, pues las alternativas son más caras, son más costosas o requieren más tiempo. Pero bueno. Yo comparto también esto a favor de glifosato. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, igual un poco. Pero bueno, yo, o sea, hice un ciclo y una de las asignaturas era control de plagas. Nos enseñaron que muchas veces, que se estaba intentando introducir el control de plagas, sobre todo hablando igual de insectos, o sea, con morcegos, con libélulas. Control biológico, sí. Control biológico podría de verdad ser efectivo, que sé, por ejemplo, para Valentina imagino que no, porque está muy extendido. ¿Cómo se eliminaría o qué? Claro, o control biológico é unha aposta que, bueno, se intenta tirar moito por aí. De feito, para a velutina, está o halcón abelleiro, non sei se coñeces, bueno, é un halcón, basicamente, que come abellas. Entón, de pronto, a velutina entra na súa dieta, non? Pero claro, o tema é que tamén ten como unhas limitacións. O número de parellas de abelleiro que tenemos non dá comido tanta... E de feito, as gráficas, non? Os números din que a población de abelleiro está cada vez mellor, porque cada vez hai máis número. Pero claro, isto ten un teito. Non... Entón é como, bueno, pois sí, pode facer algo de control sobre esta población. Despois, por exemplo, e aquí vou barrer un poquinho para casa, no meu equipo de investigación, Jaime Fagúndez e María Servia, describiran fai pouco un cecidómino, un mosquito moi pequeno, que está ligado á vida da cortaderia, precisamente, e que, bueno, estás investigando a posibilidade de que este cecidómido funcione como control biológico para a cortaderia. Se está traballando en isto é moi complexo, a hipótese é que o cecidómino, o do mosquito, pon ovos xusto en unha parte da planta moi importante para a súa reproducción, entón, bueno, que ao mellor este mosquito podería baixar a tasa de reproducción da cortaderia. Bueno, estamos en ello, quero dicirte, non hai nada definitivo aquí. Entón, o que dis, sí,
o control biológico podería ser como o ideal, ¿no? Sempre que se atope unha forma de control biológico para plagas ou para invasións biológicas, pois sería o ideal. O certo é que non se pode facer con todas as plagas nin con todas as invasións biolóxicas e que tamén ten as súas limitacións, non? Ao final non hai unha única resposta máxica para, é como, bueno, ao final ten que ser como un conxunto de un montón de cousas e ver se así conseguimos que sí, non? En calquera caso, eu diría que o sea, moitas veces centrámonos moito en resolver os problemas das invasións que temos agora, xa aquí, e eu son partidaria de eso está moi ben, pero o realmente importante é ver que facemos para evitar que sigan chegando máis invasoras, non? Que como que a prevención, no que comentaba tamén Javier falando do dereito, non? Que ao final a prevención é como a base fundamental desto. Unha vez que unha invasora chega e se establece, é moi difícil. E o problema é que invertes moitísimos recursos e moitísimo tempo en xestionar eso e siguen chegando constantemente. Entón, cando rematas con unha, tienes outras 7 esperando por ti. E que sí, que hai que traballar sobre eso e que o control biolóxico, dende o meu punto de vista, é como unha vía que hai que explorar sempre, pero, bueno, non debemos perder o foco do realmente importante que é como imos intentar evitar que cheguen máis. Hay una pregunta de Cecilia Río, que dice, teniendo en cuenta que la vida siempre se busca por camino, ¿ves alguna solución a medio y largo plazo para el tema de las especies invasoras en un contexto tan globalizado? Estás hablando ahora de eso. ¿Hay solución? Bueno, eso, para mí lo principal es la prevención, es como... No te puedes centrar en el tema de la velutina, ¿te conoces más? ¿Hay Sí. solución en Galicia para erradicar la velutina? No, no categóricamente. Y no, o sea, en el punto en el que estamos ahora mismo con la velutina en Galicia, no. Y además se está destinando una cantidad de recursos económicos, pero no solo económicos, a la gestión y se está comprobando que no es, o sea, hay que decir, y aquí estoy hablando de números reales, no de titulares, ¿vale? No se está avanzando en la invasión. Es verdad que hay años que hay menos velutina, pero es que aquí entran en juego muchísimos factores. Como de pronto ha llegado la primavera, si primero hubo olas de calor y luego vino frío otra vez y entonces murieron. O sea, hay muchísimos factores ecológicos, atmosféricos, climáticos que influyen en que un año puede haber más o menos velutina. Pero la realidad es que un año hay poco y al año siguiente vuelve a haber mucho. La tendencia no es a la baja, ¿no? Entonces, claro, el tema es cuando nosotros oímos hablar de especies invasoras es que ya están establecidas. De las especies que oímos hablar son de las que ya nos están generando problemas suficientes como para que estén en la prensa. Y cuando hemos llegado a ese punto es muy difícil, es muy complicado erradicarlas. Vuelvo otra vez al punto de qué podemos hacer para evitar que lleguen más, porque las que han llegado es complicado que consigamos erradicarlas. Y hay otra pregunta que dice si existe algún catálogo o guía de especies aptas para la siembra en sistemas urbanos de enganche sostenible por área geográfica. ¿Tú conoces algo? Especies... Sí, o sea, entiendo la pregunta, pero no estoy segura de si esto... Seguro que existe, ¿eh? O sea, tendría que mirarlo y si queréis lo que podemos hacer es cuando os enviemos el link con... Bueno, esta grabación, esto está todo grabado, se va a subir a un canal de YouTube, os podemos mandar el link con esto, os podemos mandar los certificados y me puedo apuntar como deberes buscar esto, que seguro que existe, pero yo lo desconozco, e intentar buscar algo para mandaros también. Pero seguro que existe, o sea, segurísimo. Y yo tengo una última pregunta así como un poco... Bueno, no, digo, ¿y hay alguna vez que se haya tirado la toalla y alguna especie ya que se asuma que ya deja de ser invasora y forma parte de la vida? ¿Existe algún protocolo, procedimiento en el que, bueno, ya sé que es una visión un poco catastrófica, pero hay algún momento en el que se asume, porque muchas de las especies también que tenemos ahora han sido invasoras en algún momento, ¿no? Y ahora sí que llevamos como un registro, ¿no? Mejor desde hace unas décadas, ¿no? Sobre lo que son las invasoras. Esta pregunta. El eucalipto es una especie... Venía un poco al hilo de esta historia, me pillaste, ¿no? ¿Usted qué opina? A ver, al final el hecho de que se categorice o no a una especie como invasora no deja de ser una categoría humana que le damos nosotros. ¿El eucalipto es una especie exótica invasora en Galicia?
A nivel legal no, a nivel biológico sí. Ya está. ¿Qué pasa? Que mientras no se categorice como tal a nivel legal, pues hay un montón de acciones que no se pueden llevar a cabo con el eucalipto. Y no se va a categorizar porque mientras siga moviendo el dinero que mueve, pues estamos un poco abocados a que no acontezca. Y volviendo un poco a tu pregunta, la verdad es que no estoy segura, pero yo creo que con invasoras no. Sí que ha pasado con especies exóticas que han tenido un crecimiento normal, que se han establecido aquí bien, pero no han llegado a ser invasoras, que llegado a un punto, todo es relativo, ¿no? A partir de qué momento consideras que esta especie es autóctona o no, ¿no? Cuántos miles de años tienen que pasar hasta que consideremos que esto es autóctono. Pero que yo sepa con las invasoras, no. Se ha podido tirar la toalla a nivel de gestión, a nivel de decir, bueno, ya está aquí, yo ya no voy a invertir más dinero en esta invasión. Pero no se saca de este catálogo de especies invasoras, por lo menos hasta donde yo sé. Y luego está el problema de las que no han entrado en el catálogo de especies invasoras. Las que no entran en el catálogo. Claro. ¿Ha salido alguna o no entran directamente? No entran porque no interesa que entre. Muy bien. Pues, Pues ya. ¿no hay ninguna pregunta más? Un aplauso final. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por Teams también. Vamos a clausurar estas jornadas y como ha dicho Yaiza, pues nos enviará un link con la grabación, con las ponencias y con el diploma para aquellos que paséis el examen a los que os van a someter, ¿no? Sobre las preguntas de estas sesiones. Muchísimas gracias a todos y un saludo fuerte.